algunas sensaciones que vamos captando, vamos percibiendo, el tema de la repesca en todas partes, el tema del estadio, Estadio Azteca, Estadio Banorte, la actividad de la selección mexicana de fútbol con cosas realmente novedosas, como ver a Álvaro Fidalgo ya con la camiseta de la selección mexicana. De esto estamos hablando con el Tuca Ferretti, Hugo Sánchez, Ricardo Peláez y Jared Borghetti, una entrevista que le da Duilio Davino a Álvaro Morales, aquí de ESPN, tocando diferentes temas que nos permiten después, junto con la mesa, sacar algunas reflexiones de cómo se está trabajando, si lo que dice Duilio es en esencia algo importante, si se guarda las mejores cosas para otra ocasión. Adelante, Álvaro, vamos a escuchar. Duilio Davino con nosotros, bienvenido. Álvaro Morales, muchas gracias. Esta vez no hablaste mal de nadie con el micrófono puesto. Aprendí. Aprendí que hay que taparlo. ¿Tan lamentable te parece mi trabajo? No lamentable, no. Estabas enojado ese día con el audio que te sacaron, ¿eh? Estaba enojado, sí, y pues dije algo de la polémica que hoy, ¿no? Un poco, pues vende mucho y lo entiendo. Yo estuve en los medios también. Pero pues sí, fue un error mío. Ok. Luego nos vimos. Nos vimos en Cambalache Polanco, nos Sí, encontramos. y te digo, sí. Tú me dijiste, ¿te pasaste? Yo, sí, discúlpame, tú. Yo te dije, me matas todos los días. Todos los días, sí. Perdóname, soy vengativo por naturaleza. Ya estamos a mano, ¿no? Vamos a dar la mano. Ya estamos a mano. Oye, APA ciclo mundialista que te ha tocado, ¿no? Muy jodido, hermano, muy bravo. Coca, Jimmy, Vasco. Bueno, es que si te vas de más arriba... Ha estado del carajo, hermano. Pues ha estado inestable hasta ahora, porque estuvo Rodrigo, Juan Carlos, Mikel de jefes, pero jugamos 5 torneos oficiales y ganamos 3. 3. De 5. Contra Panamá era obligación. Contra el que sea, son los contra equipos Estados Unidos 2, hermano. Estados pero Unidos 2. Son los torneos que nos iban ganando. Hay que ganarlos. En la Nations League, Panamá comete una mano estúpida. Si no, ¿cómo íbamos a ganar? Tú te conoces mal los detalles, pero sí. A lo que hoy jugamos 5 torneos oficiales y ganamos 3. Hoy somos 16 ranking FIFA. Que el ranking FIFA ves que es... Ahora vamos a creer en el ranking FIFA. No, es volátil porque a veces... Pues cada confederación juega contra los de su confederación. Pero pues yo creo que estamos ahí, por ahí. ¿O qué número crees que seamos? Híjole, hermano. Pues no creo que estemos en el top 20, papá. Hay top 20, ¿no? Y la intención es podernos meter más. No es fácil, pero es de la intención. ¿Por qué se dio todo este relajo de Coca, del Jimmy y ahora del Vasco? ¿Por qué fue tan inestable? Porque me estás presumiendo los títulos que conseguiste, pero en un proceso de tres técnicos es inestable. Sí, es inestable, pero hay resultados. ¿Pero por qué fue inestable, hermano? Pues también porque cambiaron las cabezas de arriba. Coca, yo cuando llegué estaba Diego. Él tenía una situación personal que no quiero profundizar, que le afectó bastante, un poquito en el tiempo que estuvo, y fue una derrota muy grave en Nation League, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Y luego llega Jimmy de interino, creo que fue una buena decisión. Jimmy conocía a los chicos, muchos de la medalla de bronce que habían ganado. Se gana la Copa Oro, se ratifica Jimmy, y después ante una mala Copa América, cuando salimos todavía después de la Copa a ratificarlo, ¿te acuerdas? Pero ¿por qué saliste a decir, el Jimmy es mi técnico, sí, y se lo echaron? ¿Cómo? Sí. Mira, quizá fue un error, no me arrepiento. Era el plan que siguiera Jimmy. El equipo en la Copa América no jugó tan mal. Después se hizo un análisis y en un consejo pues se decidió el cambio. No me arrepiento porque, no te voy a decir porque Jimmy estaba muy mal, sí, todos estábamos muy mal,
pero sí era el sentir de que queríamos que siguiera Jimmy. Después, a las 3 semanas, se hace un análisis y se decide lo contrario. ¿Y qué fue lo que arrojó ese análisis para darle las gracias al Jimmy? Pues yo creo que Jaime no hizo un mal trabajo en el tiempo que estuvo, sinceramente, Y luego, pero creo que la decisión de traer a Javier creo que es la acertada. Un técnico, ¿otra vez? sí, un técnico que ya tiene experiencia en mundiales, que reconoce los errores que ha tenido en mundiales, Cese de Estados Unidos, el Sí, cambio. sí. que sabe lo que es estar en un mundial en México. ¿En 1986? Sí, que fue el último. Que fue incluso, ahí sí jugamos el 5.º partido. Yo pregunto, tú llegaste y Coca ya estaba. Sí. El Jimmy se analiza y le dicen adiós. Aunque tú dices que jugó bien, No, yo no dije que jugó bien, porque jugar bien, Bueno, que tenía cosas buenas. a ver, vemos y las jugadas, las acciones, los goles, las estadísticas, hoy no es yo digo juega bien, hoy lo puedes comprobar, ¿no? Y luego viene el Vasco. Se fue, empezó John de Luisa, Ares de Parga. John no me tocó a mí. Yo no te tocó a ti, pero en este proceso. Sí, bueno, Jaime, yo entro por Jaime. Exacto, Jaime. ¿Cómo le has hecho para sobrevivir, hermano? ¿Eres el único que no han tocado? Pues trabajando. Trabajando. ¿Tu trabajo en qué consiste? ¿Tú le dices al Vasco Aguirre, le cuestionas lo que hace o el Vasco ni pela? No, el Vasco yo lo conozco, aparte, con el Vasco tenemos una bonita historia, porque quizá uno de los momentos más jodidos de mi vida fue cuando quedó fuera del Mundial 2002. Que en ese momento no lo entendía, hoy lo entiendo. Dejé de hacer cosas que antes me habían llevado ahí, Okay. a estar en la selección. Entonces, cuando voy a buscarlo para Monterrey, le digo, a ver, Javier, con un título lo arreglamos, se me pasa el enojo y ganamos la Conca Champions. Con un error estúpido de Cáceres, que se barre y aplica lo del fuera del lugar. acuerdas? Si no se barría, Bueno, y en la otra final. no contaba la jugada. En la otra final Ajá. que Rayados le gana al América es con el error de Jorge. Jorge Sánchez acuerdas? comete un error. Y las acuchilladas de A ver, César pero el de Rayamos. fútbol es acierto y error, Ajá. ¿no? Javier es muy abierto, escucha. Hay cosas que él tiene que decidir, hay cosas que no le corresponden a él decidir, pero obviamente la lista de jugadores la decide él. Yo escucho, no opino sobre los jugadores, obviamente, porque no es mi rol. Entonces, ¿cuál es el rol del director deportivo? Pues mira, hoy O sea, tú no le dices, oye, Javier, ¿por qué no piensas en este jugador? ¿O qué piensas tú? Analízalo, porque creo que está bien. Te lo paso ahí el dato. mira, ¿No le dices nada de eso? Si hubiera un caso extraordinario, o sea, le pusiera, oye, o sea, podría decir, oye, pero este jugador, si no, pues ellos son los que saben, tienen 5 en el cuerpo técnico y ven todos los partidos del fin de semana. El Vasco dijo que no veía los partidos de Quiñones. Y se lo dijo a Carlos Hermosillo. Pues probablemente por el cambio de horario, no sé. Pero seguro las repeticiones sí. Eso sí, para ir a ver a Fidalgo España, puestísimo, ¿eh? Y seguro su cuerpo técnico también. Ok. Pero seguro. Y bueno, te contaba, pues mi trabajo es, primero, ser el intermedio de Javier con los directivos, con los dueños, con los clubes. Yo hago la gestión de todos los jugadores para cuando tienen que venir. Javier y yo armamos un poco el plan hacia el futuro de con qué rivales quería jugar, a dónde poder ir, qué se puede, qué no se puede. ¿Has oído del plan 365? ¿El 365 grados? No, esos 360. Ok, pero son 5 grados más. 365 días. No, ¿de qué es el plan 365? Sí, no, sí lo has oído, lo hemos mencionado mucho. Bueno, ¿y qué consiste? Pues cuando... Es que si lo dice Ibar no se le entiende. Sí, Ibar. cuando yo llegué, yo sentía, porque aparte yo estuve mucho tiempo en selección, que el jugador está pues en su club y la selección a veces no te enteras de muchas cosas. En temas de nutrición, físicas, temas de salud, de tema de familia, mentales.
Entonces, con Jaime dijimos, vamos a hacer que los jugadores sean como si todo el año los tuviéramos cerca, a la distancia. Entonces, el fisio habla a los fisios de los clubes, el doctor al doctor de los clubes, el nutriólogo pide las medidas cada 15 días de los jugadores. Podemos controlar por una plataforma que hay en la federación las cargas de entrenamiento. Entonces, yo le comenté eso a Javier cuando llegó y dijo, me parece fantástico. ¿Y lo aplica? Sigámoslo así, claro. O sea, no solamente se aplicó con Jaime. Inició con Jaime y Pero a Javier le gustó mucho, sí. Y lo siguen aplicando. Tenemos un universo de 55 jugadores dichos por Javier y a eso los tenemos mapeados. O sea, ¿te toma en cuenta en decisiones o no te toma en cuenta, hermano? ¿En qué decisiones? Cuando le haces tú sugerencias tácticas o de jugadores. No, nada. Pero también es labor del director deportivo. No, ni en Monterrey. ¿Cómo? No, hay una línea que tú no puedes cruzar. El director deportivo no puede decirle al entrenador, oye, tengo una duda. ¿Por qué estamos saliendo con balón controlado? ¿O por qué estamos yendo a juego directo? Pero esas dudas no las tengo, Álvaro. ¿A qué juega la selección, hermano? Pero esas dudas, ¿cómo va a tener esas dudas? ¿Tú no le cuestionas nada al Vasco? ¿Pero de cuestiones de qué? Tácticas, de convocatorias, nada. O sea, por eso ya me mezclaste otras. Cuestiones tácticas, hablamos cómo vas a jugar hoy. De ahí a decirle, oye, juega aquí o juega así, nunca. No ordenar. O sea, hay una línea que el director deportivo no, al menos en manera de trabajar y de ver, entender, puede gustar o no, yo no rebaso. O sea, tú no, cuando alguna derrota o algún mal partido, no vas con Javier y le dices, oye Javier, ¿me podrías explicar por qué ante la pérdida del balón, en lugar de presionar, reculamos? ¿O por qué salimos con balón controlado? ¿O por qué fuimos a juego directo? Pues yo me siento en la mesa con el cuerpo técnico cuando se hablan esos temas, claro. Pero si le preguntas o no. Hay cosas que pregunto, hay cosas que no pregunto. Pues tampoco te voy a decir qué pregunto y qué no. Pero a ver, o sea, todo lo hace perfecto el Vasco. No, tiene errores. Ya te dije que aceptó los errores, incluso el Mundial pasado. Nadie es perfecto, absolutamente nadie. Por eso también tiene un grupo muy fuerte en su cuerpo técnico que pueden potenciar también sus errores, claro. Bueno, esta es una primera parte. ¿Opiniones? ¿Qué sensaciones? ¿Qué les llama la atención? Lo más importante es, con toda seguridad, es decirle a Álvaro que son 360 grados, no 365. Sí, tienes razón. Sí, entonces eso es un tema. Y el otro es... que cuando hace el giro completo, de pronto se va un poquito más. Eso, ¿no? 365 no se grados. detiene en seco, ¿no? No, lo de cuestionar al técnico, yo siempre he pensado y siempre lo he dicho, jamás en la vida te vas a pelear con un técnico para quererle imponer algo. El que manda es el técnico en la cancha. Pero los cuestionamientos de la dirección deportiva, ¿por qué esto, por qué no esto? Y luego para luego entregar resultados. Es cuestionar, es ponerlo a pensar, es ayudarle, es participar. Por supuesto que sí. ¿Cómo vas a jugar? ¿Y por qué no haces esto? No, voy a hacer esto. Perfecto, el técnico decide. Pero yo creo que sí, él está para cuestionar al director deportivo. Siempre lo he dicho y por lo menos yo actuaba así. Cuestionar con respeto siempre y trabajando juntos. Con un presupuesto, el técnico y el director deportivo, elegir a los jugadores. Estoy hablando de un equipo, es una selección nacional. Y después hay que entregar resultados y las responsabilidades vienen cada quien en su nivel. O sea, así es. Ese es mi punto de vista. Buenas noches. Obviamente habla ahí de lo que cuando él entró, ¿no? Los técnicos que ha habido, porque ha habido algunos cambios. Él habla también que ha habido cambios en la parte de arriba y eso pues obviamente ha provocado que se desestabilice también un poquito abajo. Creo que ha habido muchos cambios en este proceso de selección hasta este Mundial, porque siento que desde un inicio se tomó la decisión equivocada para Jared, de nombrar a Coca como técnico, para mí. ¿Y por qué crees que pasó eso? Porque creo que no era el técnico, no tiene el estilo de juego que en México o que el mexicano realmente entiende y quiere. Pero fue un tema político, un tema de grilla. Venía del bicampeonato. No. En México va a la selección el que gana. Pero lo pone... ¿Tú lo hubieras llevado? Lo empuja. No sé, no estaba en ese momento. Entonces tú estás diciendo que sí, entonces lo estás diciendo que sí. En su momento lo impulsa Alejandro Iraragorri con Ares de Parga. Sí. Y se lee como un madruguete para quienes siempre han puesto entrenadores.
y entonces viene otra vez el viento de un lado y del otro para decir, no, a ver, llega Juan Carlos y llega Jaime Lozano. Cuando dice Duilio inestabilidad, estamos hablando arriba de forcejeo político. Estamos hablando de un grupo de dueños que no piensan lo mismo, que no van al mismo lugar y que entonces pues, hay que recurrir al técnico más Y que experimentado. desafortunadamente esperan o desean que le vaya mal al que está porque obviamente creen que no era el indicado. Y Javier, que tiene este crédito, esta personalidad, este recorrido internacional, a ver, pues pon a Javier, y bueno, ya está Javier, y vamos con Javier, ¿no? Hugo. Buenas noches a todos, compañeros. Pues me pareció muy interesante la entrevista, porque vemos a un Duilio Davino, pues tranquilo, sereno, utiliza muy bien la mano derecha, la mano izquierda, y eso pues es ser inteligente, ser hábil. Lleva 3 años ya, desde que fue nombrado ahí director de selecciones nacionales, pues es un puesto difícil, ya Ricardo ha estado ahí, me imagino que nos comentará un poco más al respecto, pero él no se ha querido meter en problemas. O sea, yo por ejemplo, cuando estaba como técnico, yo lo que hacía antes de que me cuestionasen mis asistentes, yo les preguntaba. Entonces yo hacía reuniones, no sé si Tuca lo hacía de una manera u otra, pero si tenemos asistentes y gente cercana, pues es para saber qué opinan, qué creen, qué sugieren, porque si no, ¿para qué los tienes? Entonces, él es muy prudente, me parece muy bien, porque todo lo que diga será utilizado en su contra. Entonces, lo que menciona es algo coherente, en el cual no es su papel, pero estoy convencido y seguro que de manera interior o interna, como se le quiera decir, Javier ha hablado mucho con él, y ha hablado con su gente, para saber por lo menos su punto de vista. Entonces, no es cuestión de que tome la iniciativa de decir, a ver Javier, quiero hablar contigo, y que resulta que yo en mi papel de director deportivo te voy a cuestionar y eso. No, espérame. Somos un equipo en el cual estamos entre todos apoyándonos para decir, oye, ¿no te parece que hubiera sido mejor esto? Sugerencias, opiniones. Y yo con todos mis asistentes que tenía, Diálogo, ¿no? los escuchaba a todos y el que tomaba la última decisión Serás tú. era yo. Claro, Ya está. porque además lo están haciendo. pasa mucho por los gustos el fútbol. O sea, oye, ¿por qué línea de 4? ¿Por qué línea de 5? ¿Por qué te gusta fulano en lugar de sutano? Pues un comentario, ¿no? Oye, a mí me gusta más este, pero pues tú eres el que estás en controles. Yo creo que ha sido muy prudente Duilio, es un agente decente. Creo que a veces ha sido utilizado, creo que no tiene mucho margen de maniobra, no tiene una voz así muy sonora, es un puesto más bien administrativo y qué bueno que contesta con la verdad, porque hubiera podido decirle a Álvaro, no, yo sí le cuestiono al Vasco y le digo que me diga, porque entonces yo soy aquí el jefe y le voy a decir a Ibar o a Miquel. No, él dice, pues tengo evidentemente conocimiento de esto, le pregunto, pero razonablemente con una distancia, porque pues ¿quién le va a decir al Vasco qué hacer después de 2 mundiales y siendo Lo que el pasa es técnico que hay un más área exitoso? operativa muy grande que está ahí del señor Manzanares. O sea, la selección nacional no nomás es administrativos. la dirección deportiva, el cuerpo técnico, hay un grupo de Güey, gente. ¿tú crees que el Tuca le hacía caso operativo? a alguien? No. Tuca, dinos la verdad. Bueno, pero sí los escuchabas. Sí, pero le entraba por acá y le salía por acá al Tuca. ¿Sí o no, Tuca? Bueno. Pues es que una gente como tú, o sea, ya después de un título, 2 títulos tal, pues sí dices, oye, a ver, sí puede ser que esto me llame la atención que me estés diciendo, ¿no? Puede ser que estoy equivocado, pero pues ya tienes tú tu esencia y tu estrategia y tus convicciones. Es lo que dice Hugo, hay que escuchar. Ahora también hay que saber a quién escuchas, porque hay unos que llegan con unas ideas que uno dice, ¿sabes qué? Mejor, como dice, entra por aquí, sale por acá. Para mí, o sea, siempre en el fútbol mexicano, después de 49 años, he visto que siempre ha habido 2 grupos. Uno pone, el otro trata de destruir. Qué El bueno. otro pone, Qué el bueno. otro trata de destruir. Históricamente, sí. Históricamente. La oposición y el poder. ¿O no ha sido así? Sí. De veras. Hay que recordar a Maurer, a Francisco Ibarra, ¿no? Le podemos, el de Abaco, el de todo el tiempo, esto todo ha sido así. Ahora, esta situación que estamos viviendo hoy día es que viene de un mundial fracasado y sigue una inestabilidad. Aparte, lo que ellos dijeron que iban a hacer, se lo tragaron y se acabó. Ahora, y seguimos hablando y es lo mismo de siempre.
causa y efecto. ¿Y cuál es el efecto? Porque dicen, necesitamos tener más jugadores en el extranjero. Espérame, en la selección cuando tú jugaste, ¿cuántos extranjeros había? Tú jugabas tú allá en el Real Madrid, a lo mejor 1 o 2 más, o 1, aparte de ti, y todos eran de aquí. ¿Y qué tal el nivel? 1000 veces mejor. Hoy, una inestabilidad, pero el problema no es la inestabilidad de si es Hugo, si es Jarete o tú, Javier, esto no. La inestabilidad es que futbolísticamente no se ve un fútbol en lo cual nosotros podemos decir, caray, sí vamos a competir, como siempre decimos, competir, pero competir bien. Pero no basta solo con competir, hay que ganar. Y no vemos con este fútbol que hoy en día está jugando la posibilidad que realmente, o quién de ustedes asegura que México va a calificar en primer lugar. No. ¿La primera ronda? Sí. Yo. ¿Tú? Primero, yo creo que sí califica, pero no sé si en primero. En primer lugar, sí. La Yo primera digo que ronda. va a ganar el primer partido. Y por lo que dice Javier, la contaminación, jugar a la 1 de la tarde y esto y todo. Sí, pero el de Corea es a las 7 en Guadalajara, sin altitud, sin calor. Mira, perdón, con base en mi experiencia en 3 mundiales, 1 como jugador y 2 como directivo, las decisiones en la selección nacional vienen desde muy arriba. Por ejemplo, a Duilio le pasó, no, Jimmy Lozano se queda, no se quedó. Javier Aguirre dijo en algún momento, no, yo no voy a la selección, lo dijo en algún programa, y luego sí fue a la selección. O sea, todos han tenido que tragarse sus palabras, pero eso es natural y le ha pasado a todos en la selección nacional. Hugo lo ha platicado 40 veces, las decisiones se toman muy arriba. Después, la labor de Duilio Davino es, normalmente el problema grande es la convocatoria, cuando le hablas a los directivos de los equipos. Y me tocó estar para convocar y me tocó que me hablaran para convocar y acá solicitaba y acá me enojaba. Favores, permisos. Sí, aquí yo los pedía y acá me los pedían. Acá me lesionaron 2 veces al mismo jugador y te tienes que tragar tus palabras y tienes que aguantar. Esa es Pero una hacen realidad. una gestión que lo hicieron en 80, quitar los jugadores de la liguilla, eso fue hace 40 años. Sí. Pero cuando estaba el ingeniero Aguilar Álvarez en la selección y cuando Espérame, estaba Alejandro Burillo en la selección, había un solo control y nada de estas jaladas a Aguirre decir, vas a Sudamérica, no te los presto, no. Pero ya viene el Mundial, ahora sí 6 semanas, denle a Aguirre 6 semanas para que no digan que no estamos sumando con la selección cuando son medidas de urgencia, son la salida de emergencia auténticamente es hacerse Siempre, 6 eso ha semanas. sido siempre Al el fútbol cuarto mexicano. para la hora. Al cuarto para la hora. Ese siempre ha sido el fútbol mexicano. Regresamos con otra parte de la entrevista y seguimos platicando del presente y del estadio y del partido contra Portugal. Portugal ya está en Cancún. Lesión de Malagón. Era Malagón el 1, el que había estado parando los 2 de 3 títulos que tú tienes. Pues porque el otro fue Memo. El primero fue Memo. Sí, se traga un gol que Qatar le hace de cabeza como de 15 metros, pero bueno. Acierto y error. Pues sí. Últimamente está cometiendo muchos, Duilio. ¿Quién? Memo, Pues así también ha salvado muchas. hace años. No, todavía. Hace años. 2014, todo mundo habla de la de Brasil. Sí, ¿te acuerdas? Siguiente partido contra Croacia, les lo salvan en la línea en 2 ocasiones a Memo. Sí, pero a ver, yo no hago las listas de los jugadores, Álvaro. Pero no vas con el Vasco. Oye, Javier, pues fíjate, Memo ya tiene 40 años. El otro día se metió un gol con las piernas él solito. Ya se traga goles olímpicos. ¿Tú no le cuestionas eso, nada? Mira, yo entiendo la polémica que puede, porque aparte es lo que hablamos, ¿no? La tele también a veces es un show y es la polémica y esto. Pero criticar a Memo, es que aquí en México criticamos a Memo, hemos criticado a Hugo Sánchez, hemos criticado al Chicharito, hemos criticado a Cuauhtémoc. Pero Memo ya no está bien. ¿Pero quién dice? ¿Cómo que los hechos? Pero esto es Velo en acierto y Chipre. error. Lleva muchos errores, hermano, ya. Y si Javier decide llevarlo, o sea, Memo también tiene cosas que no te dan otros. Comparten al mismo representante. Pero no, ¿qué tiene que ver? Puede ser se ve como un conflicto Ahora de sí, interés. como dice Javier, los técnicos no comen vidrio. Pues es que aquí tampoco hay tantos representantes. Ok. ¿Y el tal Arrangel?
No, primero te iba a decir de Malagón. Bueno. La verdad, una lástima. El chico está anímicamente muy dañado, muy golpeado. Yo creo que lo mejor para un jugador de fútbol es jugar un mundial de fútbol. Dicen que en tu casa más, eso sí a mí no me ha tocado. Y es una lástima porque la verdad es que Mala, pues bueno, yo creo que sorprendió a todos, ¿no? Lo que ha hecho en el América y lo que ha hecho en selección. Y Tala, pues, tiene también grandes condiciones y competirán. Lástima que Mala no llegará, pero competirá con los que Javier diga que pueden estar. Nosotros tenemos que mandar la lista 30 días antes del Mundial de 55 jugadores y de ahí saldrá la lista final. El Tala da un rebote contra Querétaro, gol. Le entrega un balón al Atlas de pase. Pero Álvaro, lo mismo con Bolivia hizo. Tiro libre contra Mazatlán, no se mueve. El América le pasó encima el año pasado en Conca Champions con 2 errores de él. El Tala, en serio, es portero de selección para ti, Duilio. Y lo ha hecho bien. ¿Lo ha hecho bien? Sí, claro. Comete el penal contra Ecuador, hermano. Sí, bueno, acierto y error, Álvaro. Pero son demasiados. Comete el error contra Ecuador. Entrega el balón contra Bolivia que no terminó en gol. ¿Qué fue partido? Le tocó el de Suiza, si mal no recuerdo. ¿Qué otro? Malagón no cometía tantos errores. Memo, el último partido de selección de Memo, Duilio. Fue contra Honduras. Allá, ¿no? 2 errores. ¿Se lastima? Fue el que se lastima, ¿no? No, comete 2 errores. Da un rebote de gol y el otro se la traga facilito. Memo está para selección, hermano. Tiene 40 años, papá. Pues están compitiendo por un lugar. ¿Cuál es el sueño y el objetivo? Pasar ronda de grupos, 16avos, octavos, entre la ilusión y Pues mira, lo real. Hoy somos 16 del mundo, tú dijiste 16, 20. Pues a mí me encantaría entrar ahí en el top 10. En el top 10. A mí me encantaría entrar ahí. Pero no solo entrar, sino cómo podernos mantener. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos hoy alrededor de 20 jugadores que están en ligas europeas, pero no en equipos top ni probablemente en ligas top. Sí, Santi. Como Memo. Sí, Edson. No, obvio. Después tenemos, sí, Memo no es una liga top, probablemente Bélgica tampoco, Grecia, Rusia, ¿no? Turquía. Pero bueno, hay otros equipos que tienen muchos jugadores, otras selecciones, muchos jugadores allá. Por ejemplo, Estados Unidos casi nos dobla, tiene 40, digamos, que pueden ser para ellos seleccionables, pero luego Argentina tiene casi 60 y entonces Brasil casi 80. Y pues yo creo que para que nosotros podamos sostener un periodo largo de estar entre los mejores equipos del mundo, pues lo ideal sería tener más jugadores en Europa, en competencias fuertes. Pero hoy los clubes europeos se han dado cuenta también que el jugador mexicano casi no tiene riesgo económico porque pueden ser caros, pero también luego tiene la Liga MX el poder adquisitivo 4 o 5 equipos para traerlos igual, ¿eh? Entonces eso también creo que no lo han visto muchos europeos y también puede ser un área de oportunidad para que salgan cada vez más. ¿Ascenso y descenso crees en él o no? Pues mira, deportivamente es mejor que haya, pero entiendo porque esa vez de la pandemia yo estaba en esas mesas de comité deportivo, entiendo por qué se hicieron, porque en la liga, en ese momento de ascenso, pues tenía muchas carencias, tampoco tiene mucha difusión, o sea, no tenía mucha importancia, y fue como que vamos a inyectarle para seguirla creciendo. Ahora el ascenso está abierto porque tienen que certificarse 4, pero al parecer no lo han hecho. Desconozco la verdad cómo es el proceso de certificación, pero no se ha hecho. Duilio, tú no, esto último, tú no, Duilio, porque el puesto va a pasar, pero tú sabes que la esencia del ascenso y el descenso es perfectible.
No quiere decir que lo hayan hecho bien recientemente en la categoría de abajo, pero si modificas y reestructuras y amplificas y haces sólida esa liga, tú sabes, Duilio, que de ahí surgen las grandes oportunidades. Entiendo que hoy seas parte de esto, pero tú no, Duilio, porque al rato vas a tener que decir, yo sí creo en el descenso y el ascenso. Entiendo que tienes que acompañar un discurso de los dueños, pero no me gustó que Duilio haya dicho esto, no sé ustedes. Como dice, tiene que acompañar, o sea, y más en esta recta final, ya después del Mundial ya veremos, ya pasa. Yo me quedo con la parte que dice, ¿no? de los europeos, ¿no? Cuántos mexicanos hay y Estados Unidos que nos dobla en esa parte, ¿no? Y yo también lo había comentado, sí tenemos 20 o más o menos en Europa, pero no tenemos ninguno en grandes equipos que se acostumbre, como era en su momento Hugo en el Madrid, donde cada fin de semana era una obligación ganar. Y había consecuencias si no lo hacías. Y te acostumbras a esa situación de siempre tener esa obligación de estar ganando cada fin de semana. Y cuando lo tienes, y cuando tienes 4 o 5 jugadores en esos clubes que están obligados cada fin de semana, después cuando vienen a la selección, pues obviamente se ve la diferencia. Por eso ves esas selecciones que terminan marcando la diferencia por esas obligaciones y por esa exigencia que cada fin de semana tienen. México no las tiene. El día que México tenga más jugadores en Europa, pero los tenga en clubes que realmente tengan una exigencia como tal, entonces nuestro fútbol va a avanzar. Tal vez la exigencia sí haya. El nivel futbolístico, es lo que tú dices, es más Pero es que- bajo. No están en ligas altas, con excepción de Santi, que está en el Milán. Sí. De ahí, pues, ¿qué otro? Sí. Y Los es que nos demás vamos están también a los jugadores que están en Grecia, México. Rusia y eso. Y sí son buenos equipos los que les contratan. Raúl Jiménez. Ándale. Yo de los temas que le cuestionaría al técnico como director deportivo en la selección nacional es, por ejemplo, sin particularizar ni mucho menos, es el equipo se defiende bien. Para mí la selección mexicana se defiende bien. El sistema de que se pierde la pelota, regresar los carrileros, poner al equipo frente al balón, defender con la mayor cantidad de jugadores, creo que lo hacemos bien. Nos está faltando generar fútbol hacia el frente. ¿Cómo podemos generar más, ya sea en los manos a manos, ya sea las pasadas o las laterales, ya sea la incorporación de los volantes para acompañar al delantero? ¿Cómo podemos hacerle? Eso es un tema global, general, que no estás cuestionando al técnico. Nada más hay que busquemos generar más fútbol porque no estamos llegando. Es una realidad lo que estoy Aquí diciendo. estás tú, centro delantero. Jared, centro delantero. Y Hugo, centro delantero. ¿Ustedes vivían de quién para meter los goles? Pues de abastecimiento. De extremos. Sí. Que llegaran, Y volantes pudieran que te centrar, acompañan. ¿verdad? Sí. Tuvieran profundidad. Sí, Dime pero los extremos de México ahora. Están por pierna cambiada, pero ya lo Pero sabemos. dime quién es extremo. Alvarado, no, bueno, juegan Alvarado, Vega, Huerta. Son extremos. No, el Chucky es el Chucky único, sí. el Chucky es el único No que son hoy extremos. en otro Antuna. nivel podría hacer eso, pero los que están, digamos, en la órbita, ¿no? El Chucky fue mucho más que Antuna, pero no hay ese fútbol por fuera, esa es la realidad. hay. Ahora, No, yo, es que los técnicos ahora les encanta que a ponerlos a pierna cambiada y que vayan hacia adentro. yo difiero un poco de Ricardo en el sentido de que se defiende razonablemente bien, pero no me puedes decir, no, es que los dos centrales de México son respetados mundialmente. Estamos No. debatiendo con los porteros, Se si Ochoa defiende, está viejo, si el tal el así. equipo es responsable en el Sí, plano está muy defensivo. bien, pero la calidad al final, cuando ese tienes es otro unos tema. delanteros como los que va a enfrentar México contra Portugal, quiero ver cómo se comporta el sistema defensivo cuando te exigen a otro nivel. El propio Paulinho, que es quinto de Portugal, ahora sí, ya adaptado a la Ciudad de México, quiero ver a Paulinho contra los centrales mexicanos, contra Johan y contra Montes. Lo que no podemos defender nunca, y se ha dicho muchas veces, es ya se recuperó las ganas de vestir la camiseta nacional, cosa que no se debió haber perdido nunca. Eso no lo puedes ¿cuándo se presumir. perdió? Eso no lo podemos presumir, ni hay que decirlo. ¿Cómo que ya se recuperó? Pues ¿cuándo se perdió? Pues eso es lo que yo digo. Bueno, o sea, pues, ¿hubo algún ¿no lo jugador has que decía, escuchado? "No, ya no quiero ir"? ¿No lo has escuchado? ¿O no había jugadores que no querían ir a la selección? ¿Sí o no? No sé. Por favor. Creo. Miren, el tema del portero, yo no sé si se pueden, no sé si el Tala nos ve, si el Tala ve redes sociales, si lee, etcétera. Yo aquí creo que el tema, hasta como que el último día, o sea, vaya, ¿qué quiero decir? Que vale la pena que lo aclare Javier pronto, ¿no? Quizá con una señal contra Portugal. Si empieza el Tala Rangel, ya es la señal, este es el simulacro más fuerte.
El Tala es mi número 1 y punto, Claro. Memo. Aquí está el mensaje. Pero si seguimos con esto, es una posición clave para que el que esté ahí tenga seguridad y confianza. Y estamos cuestionando a Memo por viejo y al Tala por incapaz, pues estamos realmente haciendo un Frankenstein en la portería de México, ¿no? Sí. Yo creo que este tema tiene que parar, tiene que haber un sentido común, decir, contra Portugal es la prueba más importante que tengo ya de aquí a que empiece el Mundial, hay otros partidos, este es mi 1. Sí. Y si el Tala tiene mejores condiciones futbolísticas y no tiene tanta experiencia, hay que confiar en que va a estar respondiendo a la presión, ¿o no? Fíjate lo que estás diciendo, ahora mismo el tema de los porteros es como el atractivo, el distractor de hablar de lo de la selección. Porque hace 5 meses estábamos hablando Sí, de Malagón. porteros de Malagón. Y seguimos. ¿Quién es el portero titular de Malagón? Pero de 5 meses para acá Ya no era Malagón. vino un bajón, que eso también tiene que haber un trabajo externo, psicológico, así como lo tuvimos en Pumas con Octavio Rivas, y que es un apoyo y una ayuda tremenda. Pero sí, es un poco triste lo de Malagón que está pasando, y el tema de los porteros es como un distractor para no hablar de lo demás. Ricardo está hablando del tema defensivo, sí, está muy bien que se defiendan muy bien, pero es menos difícil defender que construir. Claro. Para construir no tenemos las ideas claras, porque no tenemos a los jugadores de talento y de calidad. Cuando no hay jugadores de calidad y talento, Tuca, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mecanizar las jugadas en ataque. Decir, vamos a entrar por banda, porque si vamos por en medio, todo lo... Eso no miente y por eso la afición está atenta, está observando, está analizando, porque quiere creer, quiere ilusionarse, quiere sentir que este equipo puede competir, que puede hacer un buen papel en el Mundial, pero para eso necesita señales, necesita argumentos, necesita ver algo que le dé confianza. Y hoy por hoy esas señales no son tan claras, San, y entonces la presión aumenta, las críticas crecen, las dudas se multiplican y el margen de error se reduce N. Y en medio de todo eso, los jugadores tienen que salir a la cancha. Tienen que responder, tienen que demostrar que están listos, que pueden asumir la responsabilidad, que pueden representar a su país de la mejor manera. Porque al final, más allá de todo, el fútbol se decide ahí, en el campo, en 90 minutos, donde todo puede pasar, donde los nombres, las teorías, las discusiones quedan de lado. Y lo único que importa es lo que haces con el balón. Y ahí es donde realmente se va a ver de qué está hecho este equipo, si tiene carácter, si tiene calidad, si tiene personalidad, si tiene lo necesario para competir al más alto nivel. Y quizá ahí también se definan muchas cosas, quién se gana un lugar, quién se queda fuera, quién levanta la mano, quién desaparece. Porque así es el fútbol, oportunidades que van y vienen, momentos que tienes que aprovechar, decisiones que marcan carreras, y por eso este momento es tan importante. Porque no es solo un partido, no es solo una convocatoria, es parte de un proceso que va a definir el futuro de la selección y tú, que estás viendo esto, también eres parte de esa historia, porque tu opinión cuenta, porque tu exigencia influye, porque tu apoyo también puede hacer la diferencia. Así que dime, ¿qué cambiarías tú? ¿A quién pondrías? ¿Qué estilo te gustaría ver? Porque al final, la selección es de todos y este debate apenas está comenzando. Y cuando crees que ya se dijo todo, es justo ahí cuando surgen todavía más preguntas, más dudas, más puntos que analizar, porque el fútbol tiene esa capacidad de nunca cerrarse del todo. Siempre hay algo más, siempre hay un detalle que puede cambiar la historia. Y en el caso de la selección mexicana, ese detalle puede ser la diferencia entre un proceso que ilusiona y uno que decepciona, porque pensemos un momento en lo que realmente necesita este equipo para dar ese salto. No estamos hablando de convertirse en potencia mundial de la noche a la mañana, pero sí de competir con dignidad, de dejar una imagen sólida,
de no depender únicamente de milagros o de actuaciones individuales aisladas. Y para eso necesitas algo básico, pero fundamental. Una idea clara, una idea que todos entiendan, que todos ejecuten, que no cambie cada partido, que no dependa del rival, que tenga una base, un principio, algo que te identifique, algo que cuando la gente vea jugar a México, diga, así juega este equipo. Y hoy esa identidad no existe. Y eso se nota en pequeños detalles, en cómo se pierde la pelota, en cómo se recupera, en cómo se construye desde atrás, en cómo se llega al área rival, en cómo se defiende una jugada a balón parado, cosas que parecen simples, pero que reflejan el trabajo diario, la coordinación, el entendimiento colectivo, porque un equipo que trabaja bien esos aspectos se nota, se ve ordenado, se ve compacto, se ve seguro, y uno que no, se ve partido, se ve desordenado, se ve vulnerable. Y tristemente, muchas veces México cae en esa segunda categoría, ¿no? Y no es por falta de talento, porque talento hay, jugadores hay. Lo que falta es estructura, coherencia, continuidad. Y ahí es donde muchos apuntan directamente al banquillo, al liderazgo, a la capacidad del técnico para transmitir una idea, para convencer, para tomar decisiones valientes. Porque al final, el técnico es el responsable de que todo eso funcione. Y ojo, no se trata de culparlo de todo, pero sí de exigirle, porque tiene la experiencia, tiene el conocimiento, tiene las herramientas y por lo tanto también tiene la responsabilidad. Y hablando de responsabilidad, también hay que hablar de los jugadores, porque al final son ellos los que están dentro del campo, los que ejecutan, los que toman decisiones en segundos, los que sienten la presión, los que pueden cambiar un partido con una acción. Y ahí es donde se necesita carácter, personalidad, liderazgo dentro del campo. Jugadores que no se escondan, que pidan la pelota, que asuman, que levanten al equipo cuando las cosas no salen. Porque en los momentos difíciles es donde se ven los verdaderos líderes y México necesita que aparezcan esos jugadores, que den ese paso al frente, que se conviertan en referentes no solo por nombre, sino por rendimiento. Y quizás ahí también entra el debate de siempre. ¿Quién es hoy el líder de esta selección? ¿Quién es ese jugador que cuando todo está complicado toma el balón y cambia la dinámica? ¿Quién es el que contagia al resto? Porque en otras épocas eso estaba claro. Había nombres que no se discutían, que sabías que iban a aparecer, que iban a competir, que iban a dejar todo, y hoy esa figura no está tan definida. O a eso también genera incertidumbre, porque en torneos grandes necesitas ese tipo de jugadores, necesitas alguien que marque diferencia, que asuma el protagonismo, pero más allá de encontrar a ese jugador, también necesitas un equipo que lo respalde, que lo acompañe, que funcione como conjunto, porque el fútbol no lo gana uno solo, y ahí volvemos a lo colectivo, a la importancia de trabajar como equipo, de entender los roles, de respetar el sistema, de ejecutar el planning. Y por eso cada entrenamiento cuenta, cada concentración importa, cada minuto en cancha es una oportunidad para construir algo, para mejorar, para ajustar. Y lo que preocupa es que muchas veces parece que ese tiempo no se está aprovechando al máximo, que se siguen repitiendo errores, que no hay una evolución clara. Y entonces llegamos otra vez al punto inicial, la comparación con equipos como Chivas, que con menos tiempo, con menos presión internacional, con un contexto distinto, logran mostrar algo más definido, algo más trabajado
Y eso duele, porque la selección debería ser el reflejo de lo mejor del fútbol mexicano. Debería ser el equipo más trabajado, más preparado, más competitivo. Pero hoy no lo parece, y eso es lo que genera frustración, Ann. Y sin embargo, dentro de todo esto criticado, también hay espacio para la esperanza, porque el fútbol cambia rápido, porque un par de buenos partidos pueden cambiar la narrativa, pueden devolver la confianza, pueden generar ilusión, y eso es lo que muchos esperan, que este equipo encuentre ese clic, ese momento donde todo empieza a funcionar, donde las piezas se encajan, donde el juego fluya, y quizás ese momento está más cerca de lo que parece, o quizás no. Pero lo único seguro es que hay que buscarlo, hay que trabajarlo, hay que provocarlo. Y en ese camino, las decisiones que se tomen en estos partidos serán clave. Quién juega, cómo se juega, qué se intenta, porque ya no se trata solo de probar por probar, se trata de empezar a definir, de empezar a consolidar, de empezar a construir algo que pueda sostenerse en el tiempo, y eso implica tomar riesgos, apostar por jugadores, confiar en el sistema, mantener una idea, incluso cuando los resultados no acompañan al principio, porque si cambias cada vez que algo sale mal, nunca vas a construir nada sólido. Y eso es algo que la selección mexicana ha sufrido en los últimos años: cambios constantes, falta de continuidad, procesos interrumpidos. Y ahora tiene una nueva oportunidad, un nuevo ciclo, una nueva etapa, y depende de todos aprovecharla, del técnico, de los jugadores, de la federación, de la afición, de todos. Porque al final, el fútbol es un reflejo de lo que pasa dentro y fuera del campo. Es una suma de factores, de decisions, de esfuerzos, y si todos empujan en la misma dirección, las cosas pueden cambiar, pero si cada quien va por su lado, si no hay claridad, si no hay compromiso, entonces el resultado será el mismo de siempre. Y por eso este momento es tan importante, porque puede marcar un antes y un después. Puede definir el rumbo de la selección en los próximos años. Y todo empieza con algo tan simple como un partido. 90 minutos, donde se puede empezar a escribir una historia diferente. Una historia donde México vuelva a competir, vuelva a ilusionar, vuelva a ser ese equipo que nadie quiere enfrentar a Non, o una historia donde se repitan los mismos errores, las mismas dudas, las mismas frustraciones. La decisión, al final, está en la cancha. Y ahora sí, la pelota está rodando. Va a ser México.